Tenemos aquí a don Manuel Maurín Álvarez, que es profesor titular del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, coordinador del Máster Interuniversitario sobre Recursos Territoriales y Estrategias de Ordenación y miembro del Consejo de Redacción de la revista ERIA, Publicación Nacional de Geografía y Ordenación del Territorio. Entre sus áreas de interés se encuentran la geografía regional, la ordenación del territorio, los espacios mineros y los recursos y áreas protegidas. Es autor de un gran número de publicaciones. Entre las más recientes hay que destacar El desorden territorial del área central de Asturias y la responsabilidad de la Administración autonómica, del 2011, y Un nuevo diseño territorial para Asturias, del 2013. Sin más, ahí os dejo con él. Muchas gracias, Julia, por la presentación. Muchas gracias a todos por la asistencia al acto. Muchas gracias a la plataforma Imagina un Boulevard por la organización de las jornadas. También, desde luego, por haberme invitado y otorgado la confianza para ser el primero en intervenir en ellas. La propia plataforma propuso el título de esta presentación, ponencia, como se quiera llamar, como una aproximación crítica al urbanismo en Oviedo. Y a mí el título me pareció bien y, por lo tanto, pues a lo que me voy a referir especialmente pues es a la problemática del desarrollo urbanístico de Oviedo en los últimos tiempos desde una perspectiva crítica. No sé si me pasaré de crítico respecto a lo que en principio pudieran haber pensado quienes dictaron el título. Si fuese de esa manera y en descargo, quería decir, antes de nada, que la misma o severa crítica que se pueda expresar respecto al desarrollo urbanístico de Oviedo en los últimos años podría hacerse también en relación con otras ciudades de Asturias y en relación, desgraciadamente, quizás también con la mayor parte de las ciudades de España, porque casi todas ellas han desenvuelto su reciente acontecer en un contexto muy similar y con unas pautas muy parecidas. Algunas referencias, en principio, que podrían ser muchas más, obviamente se citarán algunas otras cosas, pero simplemente también para decir que, bueno, aquí no se trata de presentar aportaciones propias específicamente, sino más modestamente de intentar sintetizar lo que otros han aportado en los últimos tiempos, y no solo autores o especialistas concretos en el urbanismo o en la historia urbana de Oviedo, sino incluso con mayor importancia de recoger o de rescatar aportaciones más de tipo colectivo que han ido pues aflorando en las dos últimas décadas en una gran cantidad de eventos, de jornadas, de asambleas, de programas, de partidos, de colectivos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que se trataría de mostrar en esta presentación, que quizás en el fondo a lo que se refiere, a lo que se debiera de referir, es a cuál es el modelo urbanístico que caracteriza o que ha caracterizado a esta ciudad en esos tiempos recientes, pero no lo vamos a definir en principio, sino que pues las características de ese modelo irán surgiendo progresivamente. El guión, en este caso, o el índice, quizás no es de lo más ortodoxo en el sentido de plantear una serie de puntos pues seguidos y consecutivos sí son, pero bueno, se trata ya de mostrar también desde un principio, de alguna manera, lo que son los temas de interés
de una forma un tanto articulada, ¿no? Entre sí, para mostrar pues, de esa forma también lo que podría ser una interpretación, si se quiere, ¿no? de cómo se ve ese modelo urbanístico, qué elementos lo componen y cómo se relacionan entre sí. En primer lugar, el desarrollo de la ciudad se produce obviamente, y no puede ser ajeno a ello, en un contexto histórico y geográfico, el de la España de los últimos 20 o 25 años, y en ese contexto se puede explicar, se tiene que explicar, y no se podría entender de otra manera, el desarrollo de la ciudad, que a su vez, de alguna forma, pues asume también, hereda y proyecta, ¿por qué no?, ciertas pautas genéticas que ya venía teniendo, en algunos casos, pues desde tiempo inmemorial, incluso desde siglos, pero sobre todo a partir del siglo XX. A partir de ello, la parte quizás central y más importante haría referencia a la materialización del proceso de la consolidación del desarrollo urbano a partir de un conjunto de objetivos con la utilización de una serie de instrumentos de distinto tipo y finalmente también con la cristalización de un conjunto de actuaciones que desde luego tienen una serie de repercusiones, de consecuencias o de secuelas en múltiples planos. Simplificándolo, podríamos hablar de consecuencias de tipo socioeconómico y de tipo quizás pues, socioespacial, ¿no? Y por último, cerrando el ciclo, en el momento en que de alguna forma, hace un lustro aproximadamente, eclosiona la crisis sobre la que tan preocupados y obsesionados hemos estado en los últimos tiempos, que va mucho más allá de lo urbanístico, evidentemente, pero que tiene aquí un frente primordial, llegaría el momento, de alguna forma cerrado ese ciclo, de plantear una reconsideración del modelo, a la luz de lo acontecido, a la luz de las consecuencias, pues un diagnóstico que permitiese de alguna manera valorar de cara al futuro si de lo que se trataría sería de reeditar, adaptando a las condiciones actuales y las que se puedan prever para más adelante el modelo, o bien si habría que pensar en plantear un modelo alternativo al que ha existido hasta la actualidad. Pues comenzando por el principio, es un tema tan conocido que no hace falta profundizar mucho en él, pero creo que es importante dejar claro que efectivamente en los últimos, sobre todo fundamentalmente a partir de la incorporación de España a la Unión Europea y en los años posteriores se abrió un ciclo expansivo muy desigual, pero un ciclo expansivo en relación con determinados sectores económicos, mientras declinaban otros, fundamentalmente el desarrollo del turismo, al tiempo que declina pues, actividades tradicionales como la agricultura o como la industria y sobre todo también muy especialmente el sector de la construcción, en la cual España se sitúa de manera muy clara por encima de lo que es su propio desarrollo demográfico y por encima de cualquier otro país europeo. Son datos del Observatorio de Sostenibilidad de España de la primera década del siglo XX, que muestran claramente también como algunos otros, como mientras en esa primera década España no tiene más que el 10% del Producto Interior Bruto del conjunto de Europa, ha construido el 30% de todas las viviendas que se construyeron en la Unión. Dentro del contexto cabe señalar también, pues, de alguna manera, la alta dosis de fiebre neoliberal que lo acompaña y, siguiendo en este caso al manifiesto por una nueva cultura del territorio, que surge como un manifiesto muy crítico ya
en el año 2005 respecto al proceso tal como se estaba desarrollando en España, el proceso urbanístico, sobre todo de crecimiento desmesurado, de retorcimiento de los instrumentos legales, de la propia planificación del suelo cada vez más liberalizada, del planeamiento municipal y de las directrices o planes de ordenación territorial de las comunidades autónomas, etcétera, nos muestra pues la cara más agria también de este fenómeno. Un fenómeno, y eso creo que es importante también subrayarlo desde el principio, porque aquí hablamos de una ciudad, que es la ciudad de Oviedo, pero ese fenómeno no parece que sea posible circunscribirlo de manera exclusiva a una administración concreta, por ejemplo a la administración local, sino que es un fenómeno en el cual han estado involucradas todas las administraciones del Estado, desde la administración central hasta las administraciones autonómicas y las administraciones locales. Todas ellas, en función de sus competencias, por omisión, por connivencia, por actuación directa, de una u otra manera, todas ellas han estado implicadas en el conjunto de ese fenómeno que ha dado lugar a la grandísima burbuja urbanística que estalla en España en los últimos años de la primera década del siglo. Lo señala muy claramente este informe, el informe Auken, presentado por esta valerosa eurodiputada, que hace hincapié no solamente a ese aspecto, sino a otros problemas que se subrayan aquí, como la legislación inadecuada, la aplicación muy laxa de las legislaciones urbanísticas o los problemas de corrupción. Es un informe que surge a partir de denuncias y para señalar la problemática concreta del Levante español, pero que podría ser perfectamente, y de hecho termina haciéndolo también, el mismo informe aplicable a todo el conjunto del país. Otro estudio, también reciente, esta aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España, nos vuelve a señalar de nuevo que desde el punto de vista, digamos, del color político o de las características de las instituciones en concreto que han podido estar más o menos implicadas en los procesos de desarrollo, tampoco se podría decir que hay unas que estén, que sean las exclusivamente implicadas, sino que todas ellas y todo el espectro, la mayor parte del espectro político español, en aquellos lugares en los que hubiese expectativas de negocio, estarían más o menos involucradas. Y después también, y de alguna manera en contra de lo que parece que se nos ha querido hacer creer en muchos casos, que Asturias, y evidentemente también en este caso pues la propia ciudad de Oviedo, no ocupan un lugar relegado en la lista de este tipo de responsabilidades, sino precisamente uno muy destacado, y es una de las comunidades autónomas donde un mayor número de ayuntamientos han estado afectados por fenómenos de corrupción urbanística. Contexto y ahora herencia. Respecto al tema de algunas claves heredadas de la ciudad, vale con recordar, con traer aquí a colación algunas ideas de Francisco Quirós Linares en un libro sobre el crecimiento espacial de Oviedo, que hacía referencia a fases anteriores de ese crecimiento de la ciudad, en la que en primer lugar se señala algo que es crucial, que es que Oviedo es una capital, y el fenómeno de la capitalidad tiene una trascendencia completa también para entender cuáles son otras características de su propio desarrollo. Oviedo es capital desde el mismo siglo IX, desde su fundación, como todo el mundo sabe, es entonces la capital del Reino de Asturias y reedita en fases posteriores. En el siglo XV se crea la Junta General del Principado, en el siglo XVII
se revitaliza esa misma junta y a partir de entonces sesiona ya constantemente en Oviedo, lo que atrae en gran parte a la nobleza regional también a residir en la capital. En 1833, lógicamente, pasa a ser la capital de la provincia, en el nuevo Estado provincial que se crea entonces, en definitiva también y más recientemente en 1982 pasa a ser la sede de la Junta, de la nueva Junta Constitucional General del Principado y de las instituciones a ella vinculada. Evidentemente ese fenómeno de la capitalidad ejerce una gran influencia desde el punto de vista funcional en la ciudad, en la medida en que es fuente para el desarrollo de otras actividades muy importantes desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de los servicios, desde el punto de vista del comercio, desde el punto de vista del transporte, etcétera, etcétera. Es una fuente de riqueza constante de la ciudad desde hace siglos, lo sigue siendo también en la actualidad. En relación con ello, tampoco es de extrañar, disentiría en este sentido con lo que planteaba esta mañana, o aparecía esta mañana en la prensa, el profesor Gustavo Bueno, que no encontraba la existencia de élites sociales en Oviedo, pero lo cierto es que la mayor parte, no es un caso exclusivo de Oviedo, de las capitales, justamente por ese tipo de funciones políticas y de alto terciario que tienen, es normal que posean también pues, un cierto sesgo social de carácter más o menos elitista, aunque no sea exclusivo. Y creo que eso forma parte de la historia, incluso de la literatura propia de la ciudad desde hace mucho tiempo. Y esa pugna también social en la cual, mientras las clases acomodadas se asientan en los sectores pues más favorables de la ciudad, de alguna manera, de forma natural, van expulsando también hacia periferias que cada vez están más alejadas a los que no han tenido tantas posibilidades desde el punto de vista económico. Y también se genera una importante diferencia o un importante contraste que lo podemos ver desde el siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX y también ahora, entre distintos sectores sociales o socioespaciales de la ciudad, en el sentido de que unos pues, gozan de una mayor atención y de una mayor ordenación dentro de lo que cabe, en tanto que otros siempre han permanecido más descuidados, siempre han permanecido más marginados. Pasaríamos a la parte central, la de la materialización, ¿no? La de cómo crece y se desarrolla la ciudad. La ciudad ha tenido, como todo el mundo sabe, un crecimiento muy importante en las dos últimas décadas, que ha estado bastante por encima también, en sintonía con lo que hemos planteado a nivel nacional, bastante por encima de su propio crecimiento demográfico y ese crecimiento, esa materialización se ha desarrollado a partir de unos objetivos. Obviamente ha habido unos objetivos, se supone que ha habido unos objetivos, siempre los hay, que guían, que son pautados y que son considerados fundamentalmente pues, por parte de quienes desde la institucionalidad y desde el poder económico, político, desde las posibilidades técnicas, pues los formulan, ¿no? En muchos casos, en relación con el planeamiento urbanístico y su desarrollo y plasmación concreta, a veces hay que andar buscando, los objetivos no se hacen muy explícitos, o incluso se hacen explícitos objetivos que son señuelos, ¿no? Y que no son realmente los que están guiando el desarrollo. No es el caso, efectivamente, no es el caso de la ciudad de Oviedo en los últimos años. Los objetivos se plantearon muy claramente en un conjunto de documentos. Me parece muy especialmente relevante o interesante este avance del Plan General de Ordenación Urbana de 1997 porque se plantea muy claramente una serie de objetivos que yo creo, hay otros también, evidentemente, se podría discutir después, que son los que guían más claramente
ese desarrollo. En primer lugar, el tema de la capitalidad. Oviedo es la capitalidad, la capital, se reconoce la importancia de ese fenómeno y se plantea la necesidad de reforzarlo aún más, de reforzar la capitalidad. Otro objetivo es el de aumentar la calidad de la ciudad, mejorar, en definitiva, su imagen para o con la finalidad de hacerla más atractiva. Normalmente cuando mejoramos la imagen es por eso, es porque queremos ser más atractivos en el entorno. Y esto es lo que se planteó también en Oviedo, para atraer fundamentalmente población a residir a la ciudad. Y en definitiva, como se sintetiza de manera indirecta en el título, lo que se ha pretendido, este avance es importante porque se sitúa casi en el ecuador del proceso de crecimiento, de desarrollo constante de la ciudad desde principios de los años 90, cambio con la nueva alcaldía en el 91, pues hasta 2007 o 2008 aproximadamente. Mira hacia atrás, pero también lo hace hacia adelante. Más Oviedo para más gente. Más Oviedo es una ciudad más grande, más gente es una ciudad más poblada. Hay otros muchos documentos que inciden también casi siempre en los mismos aspectos. Y yo creo que el objetivo está bastante claro desde el principio. Bueno, desarrollándolo quizás un poco más, para que quede más claro, podríamos sintetizar los objetivos en 5 grandes puntos que están articulados entre sí, que de alguna manera se suceden también unos a otros. Unos abren las puertas a los siguientes. Efectivamente, reforzar la capitalidad, pues fundamentalmente preocupándose de la dotación de suelo para actividades centrales, terciario de alto nivel, esa proyección de imagen y de calidad, construir una ciudad bella, un entorno digno, agradable, efectivamente atraer después también las infraestructuras de atracción, juegan un papel importante en ese sentido, atraer personas en una doble vertiente, por una parte en esa perspectiva residencial que decíamos, pero cuando no fuese así, también atraer gente para disfrutar, para consumir, para, en definitiva, desarrollar las actividades terciarias del ocio, del turismo u otras en concreto. Y finalmente, siempre está al final la búsqueda de ese crecimiento físico en concreto. Por eso en este avance en particular se asumen actuaciones que ya se venían desarrollando a lo largo de todos los años 90 y se plantean otras nuevas para ir añadiendo en los tiempos siguientes. Instrumentos que se utilizan para el desenvolvimiento del modelo. Podríamos diferenciarlos en dos tipos: instrumentos normativos, instrumentos de gestión, si se quiere, por hacer una clasificación muy simple, quizás. Entre los instrumentos normativos, como antes se comentaba, pues está por una parte, están los que dan cobertura a la propia planificación municipal. La legislación del suelo, que como se sabe, pues conoce diversas actualizaciones y cambios en los años 90 y en los 2000, generalmente, y como también se decía, con un sesgo cada vez más liberalizador y privatizador del suelo y de su administración y de su gestión, y ya en el ámbito asturiano pues también el correlato con la legislación del suelo de la comunidad autónoma y con unas muy desfasadas ya en la actualidad directrices regionales de ordenación del territorio que se habían aprobado en 1991. En el plano municipal se han sucedido una serie de instrumentos de planificación urbana. Habría que partir del Plan General de Ordenación Urbana de 1986, pero es un plan que a partir de los años 90 conoce una gran cantidad de modificaciones y de alteraciones para ir dando cabida a toda una serie de proyectos y de crecimientos que no estaban previstos en un principio. A partir de 1997 se intenta efectivamente recoger todas esas actuaciones que ya se venían desarrollando en los últimos años, darles un cuerpo general a través de una revisión del Plan General de Ordenación, pero que entonces no queda más que una especie de texto refundido, y finalmente, pues más adelante, ya en 2006,
hay una revisión definitiva del planeamiento en un momento en que pues prácticamente se podía dar por agotadas las posibilidades del desarrollo urbanístico en la vertiente privada, pero sin embargo se recalificaron gran cantidad de suelos para intentar todavía dar un empujón más a la construcción en el ámbito de las viviendas con algún tipo de protección oficial. Unos objetivos que en este caso creo que se podría considerar que están más o menos fracasados. De todo el conjunto de la planificación solo quería poner una muestra, ¿no?, para que nos hagamos una idea muy de síntesis de cómo funciona el planeamiento en Oviedo en este tiempo. Lo normal es que en la planificación clásica se opere de la siguiente manera. Los técnicos hacen un estudio del lugar o de la ciudad concreta respecto, por ejemplo, a la población que existe y a las previsiones de crecimiento a 4, a 10, a 15, a una serie de años. Y en función de esas previsiones, pues lo que se hace es dotar la cantidad necesaria y adecuada de suelo, de sistemas generales, de dotaciones, etc. Esa es la manera normal de funcionar en la planificación urbana, pero en Oviedo esto no podía ser, porque, como se señala justamente en esta memoria del Plan General de Ordenación, resulta que los análisis demográficos nos mostraban unas previsiones de completo estancamiento. No se podía prever un crecimiento de la población. Luego, si no había un crecimiento de la población, ¿cómo se iba a poder proponer un crecimiento urbanístico? Entonces se optó por un modelo digamos a la inversa, en vez de plantear primero la demanda, qué demanda hay y después calcular qué oferta se debe de plantear, se hace al revés. Dice, bueno, si no hay crecimiento de la población, vamos a hacer crecimiento urbanístico y después atraemos la población. Es decir, ponemos primero la oferta y después buscamos a los compradores, ¿no? Por eso se plantea en la memoria de manera muy clara y diáfana que se amplía y mejora la oferta inmobiliaria del municipio de Oviedo con el objetivo de captar demanda, sobre todo en el mercado metropolitano residencial. Los instrumentos de gestión, siempre muy simplificadamente, como no puede ser de otra manera, con el tiempo que tenemos por delante. Fundamentalmente se crearon para poder desarrollar con eficiencia los objetivos que antes se habían planteado, sobre todo ese objetivo de crecimiento, la provisión de dos instrumentos de gestión, de dos empresas públicas, pero como sociedades anónimas que todo el mundo conoce: Cinturón Verde, Sociedad Anónima y Jesuosa. La primera se crea en 1992, la segunda en 1993. Como se dice, por ejemplo, en el acto de constitución documental de Cinturón Verde de Oviedo, y se dice así, literalmente, está cogido textualmente, la elección de la forma societaria se considera la más adecuada no solo por su agilidad operativa, que eso se dice siempre, sino porque asume la responsabilidad económica financiera de las operaciones, distanciándose de las administraciones públicas. De manera que, de alguna manera, lo que se busca efectivamente es funcionar con más libertad y con un menor control desde la perspectiva social institucional, ¿no?, del propio ayuntamiento, incluso existiendo mayoría absoluta en el propio ayuntamiento. Cinturón Verde, bueno, la Jesuosa en concreto, el tema de esta sociedad, pues es conocido también de todos los que han vivido en Oviedo en esos años. Llegó a actuar con una gran opacidad, como un instrumento para fraguar todo tipo de desarrollos urbanísticos y también para privatizar todo tipo de servicios, y fundamentalmente para trasladar a un conjunto de empresas de la ciudad pues toda una serie de encomiendas respecto a los desarrollos en concreto. Esa opacidad, si quería recordarlo aquí por traer también algo de historia, llevó
a finales de la década de los 90 a una también valiente concejala de la corporación de entonces, Asunción Rodríguez Lasa, que lo era de Izquierda Unida, y a la asesora del grupo municipal, Dolores Cantoela, que en paz descanse, a encerrarse en el ayuntamiento durante más de una semana. Finalmente, como supongo que casi todos sabéis, en Jesuosa afloraron toda una serie de irregularidades en esos años, concretamente a finales de los años 90, y acabó siendo disuelta por el propio ayuntamiento. Sergio Tomé, que se citaba, ha escrito pues, varios libros y trabajos sobre la ciudad de Oviedo, sintetiza de una manera muy cruda cuál es, de alguna forma, el mecanismo que vincula en este periodo al ayuntamiento con esas sociedades anónimas a las que nos referíamos antes y también con las empresas privadas. Plantea que fundamentalmente el objetivo es el de generar riqueza mediante el crecimiento, pero una riqueza también al mismo tiempo transferible desde las manos públicas a las manos privadas. Yo desarrollo aquí en este esquema, que no deja de ser muy simple y desde luego es interpretable y muy discutible, este mecanismo como una serie de pasos que serían más o menos los siguientes. En primer lugar, el ayuntamiento transfiere a las sociedades públicas anónimas derechos, suelo, en algunos casos procedentes de programas de la Unión Europea o de otras instancias de la administración del Estado, más recursos locales que se obtienen también por diversas vías, venta de patrimonio, privatización, endeudamiento, etc. Las sociedades anónimas, estas dos que comentábamos antes, a su vez adjudican a las empresas privadas los contratos para la realización de proyectos, de promociones o desarrollos urbanísticos, fundamentalmente mediante planes parciales o abundantísimas unidades de gestión. Las empresas obtienen, eso nadie lo puede negar, ni en Oviedo ni en España, en esos años del fervor constructivo, sustanciosos beneficios en un mercado de oferta más o menos oligopolizada, en el sentido de que hay un conjunto de empresas privilegiadas, y quizás lo que es más importante y se ha criticado mucho, la obligación legal, pero que tampoco es achacable exclusivamente a la ciudad de Oviedo, que tienen ya rebajada desde la ley anterior, cuando se establecía un 15%, que tienen las empresas de dar un 10% del suelo que se va a desarrollar al ayuntamiento para engrosar el patrimonio público de suelo. Pues lo que se hace es, a cambio de que las empresas desarrollen también ese mismo suelo, aparte del otro 90%, pues se pague en metálico al ayuntamiento. Entonces empieza un segundo bucle que consiste en que con esas cesiones el ayuntamiento las utiliza no para construir vivienda social, por ejemplo, o ese patrimonio de suelo, sino para sufragar nuevas inversiones en dotaciones y sistemas cuya realización se contrata también, obviamente, con las empresas privadas. Esas inversiones son inversiones muy importantes en capital fijo por unidad de superficie y fundamentalmente lo que generan es un incremento muy importante y constante del suelo, del cual en definitiva también se benefician por un lado los propietarios del suelo, de inmuebles y de viviendas, y también los constructores cuando venden los productos urbanísticos a un precio muy superior al que tenían en el momento en que empezaron a desarrollarse en algunos casos las obras. A cambio de la obtención de esos contratos se supone, pero esto hay que decirlo muy entre comillas, evidentemente, que las empresas compensarían. En muchos casos eso se ha materializado también en hechos judiciales. En Oviedo han surgido o surgieron toda una serie de escándalos y de problemas en relación con esto, aunque muchos de ellos no se llegaron a probar. Insisto que es un modelo muy discutible, y que por otra parte tampoco es exclusivamente achacable a una ciudad como esta. En la cristalización en concreto, ya más física, del crecimiento, ha jugado un papel muy importante la construcción de una imagen
de la ciudad, esa imagen de la ciudad que se conoce como el modelo Oviedo, una imagen estándar que hiciese la ciudad muy claramente reconocible para sus habitantes, pero también para los del conjunto de la región o incluso mucho más allá reconocible en España. La imagen se basa en todo un conjunto también de actuaciones más o menos superficiales y de mayor o menor entidad, en la que cabe destacar fundamentalmente la peatonalización, el arbolado ornamental, el mobiliario urbano, por supuesto también procesos de rehabilitación, tratamiento de fachadas y después también todo ello reforzado, bueno, pues con determinados servicios como los servicios de limpieza, como el servicio de iluminación, etcétera, ¿no? Quizás lo más importante de todo ha sido, en primer lugar, como soporte, a partir de los años 90, el proceso de peatonalización, un proceso de peatonalización que hay que reconocer que fue muy atrevido, que fue muy arriesgado, que fue pionero en Asturias y en España, y que ha sido después imitado, que ha sido emulado por otras muchas ciudades también en todo el territorio español. Comienza fundamentalmente abarcando a la mayor parte de las calles del Oviedo antiguo, se extiende después hacia el área central de la ciudad. Tiene importancia también la limitación del tráfico rodado en la calle Uría y sobre todo igualmente el ensanchamiento de las aceras tanto en esta como en otras muchas calles de la ciudad. También se generan determinados problemas y secuelas en relación con la peatonalización. Por una parte, está el propio encarecimiento del precio del suelo, creo que evidente, al que antes nos hemos referido, por esas inversiones que acompañan a la propia peatonalización. También, de alguna manera, y sobre todo en zonas de especial interés económico y de actividad muy intensiva, sobre todo la zona comercial, ¿no?, y hostelera del área central, pues muchos de esos espacios que en principio pasarían a ser públicos han sido ocupados también de manera casi permanente, prácticamente permanente, pues por terrazas y otra serie de instalaciones de este tipo, en su mayor parte de hostelería, que terminan también por obstruir de alguna manera el tráfico peatonal precisamente en aquellas calles donde es más intenso, donde los flujos son más importantes. Todo ello acompañado por la saturación del mobiliario urbano, que contribuye también al mismo fenómeno de la construcción. La peatonalización tenía que abrir necesariamente las puertas por la expulsión de los automóviles que se produce de gran parte de la ciudad, sobre todo del área central, al negocio de los aparcamientos. El negocio de los aparcamientos florece paralelamente a todo el fenómeno de la peatonalización, o se va desarrollando un poco posteriormente al mismo, desde los años 90 y en el año 2000. Cinturón Verde, en concreto, es la empresa encargada sobre todo de construir toda una serie, hasta 11 aparcamientos subterráneos, con unas 8.000 plazas aproximadamente, de las cuales parece que no se han podido vender más que la mitad, lo cual demuestra, entre otras cosas, que se sobrepasaron muy claramente las necesidades existentes. Y eso, además de que se llegó a proyectar, afortunadamente no llegó a cuajar, además de esas 8.000, se llegaron a proyectar la construcción de otras 1.500, como recordaréis, en el subsuelo de Uría y del entorno del Parque de San Francisco, como modo de compensar el ayuntamiento, la deuda que había contraído con la empresa Comansa por la expropiación del chalet de Villa Madalena, ¿no? Un proceso que solamente la mayor madurez de la ciudadanía de Oviedo pudo finalmente entorpecer y bloquear, y que afortunadamente no se ha llevado a cabo. Desde luego también se han construido
otros varios miles de plazas de aparcamiento minutado más en superficie, incluyendo también las de la zona azul. Por lo tanto, se generó evidentemente un gran negocio en esta perspectiva que no se puede desvincular del proceso de la peatonalización. Otro asunto que ya no sé si recordamos o no, pero muchos lo hemos vivido, era el de los famosos planes de choque. La mayor parte de todas estas obras, sobre todo las de carácter superficial, las que tenían que ver con la peatonalización, con el mobiliario urbano, con el cambio del adoquinado, etcétera, se hicieron en todo un conjunto de planes de choque a lo largo de los años. Llegaron a ser más de 20 y pico planes de choque que tienen que buscaban también, evidentemente, la agilidad, la eficiencia, la rapidez en la materialización de los objetivos y que tienen como contrapunto pues, las desventajas que siempre conlleva la ausencia de estudios adecuados, de una planificación sosegada, de una medida de las propias actuaciones y de una dosificación de las mismas, ¿no? De lo cual pues, se derivan toda una serie de problemas que en muchos casos afloraron ya inmediatamente, en casos como la propia calle Uría, muchas de las calles del casco antiguo, a poco tiempo de la inauguración hubo que volver a realizar obras por inadecuación de los materiales, por deterioro de los mismos, etcétera, como muchos de vosotros recordaréis. Quizás nada tan rocambolesco en este sentido como el caso de la fuente de Longoria Carvajal, que se había construido muy encajonadamente entre los edificios que estaban en las inmediaciones y que por las protestas lógicas de los vecinos, por las molestias que generaban, finalmente, tras discutir si se trasladaba o no a la corredoria, se decidió transformar en una especie de gigantesco macetero que es el que luce en la actualidad. Primero se gastó el dinero en la fuente y después también en su transformación. Gustara más o gustara menos, lo cierto es que ha tenido un importante eco social y una importante aceptación, el desarrollo de este modelo, de esta figura o de esta imagen de Oviedo, sea de una manera o de otra. El modelo se extendió desde el casco antiguo hasta, digamos, el ensanche burgués o los ensanches burgueses, en un principio, a los barrios después y a la propia periferia y los ámbitos periurbanos también, en lo que se llamaba el llevar el centro a la periferia. También hay que decir que eso se hizo sin una consideración o respeto adecuado de las señas de identidad, de las características y de la idiosincrasia de esos lugares en concreto, por lo cual pues, ha generado curiosos y a veces muy llamativos contrastes y anacronismos, ¿no?, en el paisaje urbano de todas esas zonas. El tema de la proliferación de las farolas isabelinas en cualquier calle, en cualquier lugar de la ciudad y otros tipos de farolas similares, incluso en lugares todavía sin construir, pues creo que muestra muy clara o muy palpablemente quizás también cómo el fenómeno se desbordó más allá de lo que hubiera sido conveniente y necesario. En este modelo ha jugado también un cierto papel, evidentemente, y siempre en lo positivo y también en lo negativo, la incorporación del legado del patrimonio histórico, artístico y monumental, muy importante en la ciudad como en otras, pues se han conocido fenómenos de preservación, de conservación, de rehabilitación, de incremento también de los precios del suelo y de los inmuebles y de fenómenos naturales de sustitución de la población tradicional más humilde, de la zona vieja y otros espacios de este tipo, y su sustitución por clases medias, ese fenómeno que conocemos como de gentrificación y que tampoco es nada exclusivo de la ciudad de Oviedo. En muchos casos el tratamiento del patrimonio comenzó a realizarse fundamentalmente
preservando las fachadas, el fenómeno del fachadismo, pero a veces derribando completamente o al menos realizando transformaciones estructurales muy importantes en el interior. Aunque quizás el caso más destacable y conocido en este sentido es el de la plaza del Fontán, que se había dejado llevar hasta un deterioro lamentable, ciertamente, y que después, en un proceso al que se ha llamado rehabilitación, aunque ya veis realmente en qué consistía la rehabilitación, en el derribo prácticamente completo, excepto un pequeño espacio, y una reconstrucción de una réplica de lo que era el original, pues eso evidentemente ha tenido también ese y otros casos que quizás no tienen tanta relevancia porque son menores, pero en la medida en que son abundantes han tenido un efecto importante sobre el patrimonio de la ciudad y sobre su propia identidad histórica y social. En la búsqueda de esa proyección de imagen, de esa proyección de calidad, ciertamente se realizaron también importantes inversiones en equipamientos de tipo atractivo en la ciudad. Por ejemplo, pues el incremento sustancial del espacio verde en la misma. También hay que decir que siempre de manera desigual entre unos y otros sectores, a favor del sector occidental frente al oriental, en el que sí cabe destacar el Parque de Santullano, que de todas formas tampoco compensa desde luego el efecto de la autopista sobre la iglesia de Santullano. Ha habido un par de actuaciones muy en concreto más relevantes y también con importantes sobrecostes. Ahora están aflorando también en toda España el problema de los sobrecostes y afloran también los sobrecostes en Oviedo. Los sobrecostes en Oviedo no están a la zaga de los que se pueden medir en otros lugares. Aquí se habla de sobrecostes de 100, del 200 o del 500% sin que ocurra nada. Estos son, no sé si las cifras son exactas, lo mismo que otras que se utilizan aquí, pues se han recogido de diversas fuentes y probablemente no sean las más, probablemente se pudieran rebatir y aportar otras, ¿no? El hípico de el Asturcón, el campo de golf de Las Caldas han jugado un papel en ese sentido. Pero el elemento estrella, como todo el mundo sabe, y ahora mismo ahí está esa comisión de investigación para mostrar la importancia del asunto en cuanto a grandes equipamientos, es el del Palacio de Congresos y Exposiciones, que lleva el apellido de su arquitecto, de Calatrava, ¿no? Que bueno, se hace a la moda y con las características de esos grandes equipamientos de relumbrón de la época, como si fuera una nueva catedral que incluso pues es inaugurada con la bendición del arzobispado de la provincia, pero que en el fondo conlleva otros aspectos especialmente llamativos. En este caso hay que comentar que tanto el ayuntamiento como el Principado de Asturias han colaborado o colaboraron estrechamente en el desarrollo de ese proyecto y también de alguna manera son partícipes o responsables de las consecuencias y de las secuelas que se han generado en el mismo. El ayuntamiento realiza un concurso a medida de la empresa y a la que le cede el suelo gratuitamente y después también la explotación durante 50 años. Como consecuencia de ello, el ayuntamiento tiene que construir otro campo de fútbol, porque donde se construye este palacio estaba el antiguo Carlos Tartier. Se construye otro campo de fútbol a gran tamaño y sin cortapisas respecto al coste. Algunos calculan unos 50 millones de euros aproximadamente del mismo, con un sobrecoste del 100% sobre lo que inicialmente estaba proyectado. El Principado de Asturias, como se sabe, compra a la empresa Jovellanos 21 por intermediación de una empresa, la empresa Sedes, oficinas para uso administrativo a precio muy superior también al del mercado, y como consecuencia de ello, porque se pensaba a su vez compensar a la propia empresa, a Sedes, con otras piezas del patrimonio arquitectónico de la ciudad, entre otras concretamente las que han sido desalojadas en General Elorza, donde estuvo ocupado el centro de La Madreña en los últimos
tiempos. Así que, como finalmente la crisis no permite materializar esas expectativas que tenía Sedes, con ese patrimonio de compensación, Sedes entra en una importante crisis financiera y tiene que realizar un ERE, un expediente de regulación de empleo, que deja prácticamente a la mayor parte de la plantilla en la calle. ¿Y qué hace la empresa? Jovellanos 21 realiza las obras con grandes retrasos, con muchísimas deficiencias, también de sobra conocidos, y con unos sobrecostes que tampoco se saben exactamente cuáles son, pero se barajan cifras que pudieran llegar hasta un 400%. Eso ha llevado, a pesar de todo, a la empresa también a una situación de quiebra, y podría ocurrir que la gestión del propio equipamiento tuviese que volver al ayuntamiento y hacerse cargo de esa deuda en concreto. Lo que sí es cierto, y hay que reconocer que se consiguió, los objetivos que se plantearon en principio, aunque han tenido muchas secuelas por el camino, ciertamente y en gran forma se han llegado a materializar. Oviedo estaba por encima de cualquier otra ciudad de Asturias en muchas de las ramas del terciario, excepto en una, que era la del ocio y especialmente la del turismo. Fue un objetivo muy importante en este sentido, desarrollar la capacidad turística y de ocio de Oviedo, y efectivamente todas las cifras muestran que en los últimos años, como consecuencia de toda esa cantidad de inversiones y de toda esa cantidad de actuaciones, ese objetivo se consiguió o incluso se sobrepasó respecto a lo que estaba previsto. Y Oviedo se sitúa ya por encima de Gijón, que tradicionalmente había sido quien ostentó esa primacía en este tipo de actividades. Especial importancia, como todo el mundo sabe, han tenido en concreto pues las actividades de ocio relacionadas con el ocio de congresos y similares, pero también otras muy vinculadas al ocio de tipo cultural. Creación de una imagen más o menos continua, como una capa que afecta a todo el conjunto de la ciudad, dotación puntual de todo un conjunto de grandes y medianos equipamientos, algunos de gran relevancia, como los que hemos comentado, y finalmente también el anhelado crecimiento, digamos, más cuantitativo, más de tipo intensivo en diversas partes de la ciudad, tanto en zonas internas vacantes como en la periferia exterior, un crecimiento interno y exterior, en definitiva, que ha estado, que no se puede entender en las dimensiones que ha alcanzado, sino es precisamente por toda esa política de inversiones, por toda esa política de marketing, y también, que es lo que de alguna manera quería subrayar en esta diapositiva, dentro de esas inversiones también en las infraestructuras o sistemas de atracción en el entorno regional, que muestran también un importante desequilibrio en cuanto a su impacto entre el sector oriental, o si se quiere nororiental de la ciudad, que es el que ha sufrido en mayor medida los fenómenos de la fragmentación y del impacto, que el sector occidental. Volvemos otra vez respecto, y solo para comentar un par de cosas en concreto, a las actuaciones que se realizan internamente en la ciudad, al tema de cinturón verde, citando en este caso a Miguel Moro, un cinturón de hierro que se pretendía desmantelar, las antiguas instalaciones de FEBE de vía estrecha que surcaban parte de la ciudad y sobre todo también en ámbitos periféricos, pero a veces bastante centrales, de la misma, con las propias estaciones, especialmente la estación de El Vasco, que se pretendía sustituir por otro tipo de cinturón que al final pues todo el mundo coincide en que ha sido un cinturón de hormigón, en el que la mayor parte, en el que el espacio realmente libre pues no sobrepasa más del 20%. Un 20% que, por cierto, tampoco es verde, sino que en su mayor parte es igualmente de hormigón.
Ahí se construyeron unas 1.500 viviendas aproximadamente, si no me falla la memoria, y otra serie de inmuebles con diversas funciones, también algunos equipamientos, y muchas, por ejemplo, en el caso de La Losa, relacionadas con la hostelería, y por lo tanto también con el fenómeno que veíamos antes del incremento de ese tipo de oferta en la ciudad. El caso de La Losa y otros ha sido un caso, como planteaba Miguel Moro, en general bastante bien aceptado por el conjunto de la sociedad obetense. Otra cosa muy diferente es lo que tiene que ver con la llamada parcela del Vasco, ¿no? Esa parcela que también se cede a Jovellanos 21, como todo el mundo sabe, y en la que se van planteando y sucediendo toda una serie constante de proyectos que van decayendo y a su vez se sustituyen por otros, ¿no? Primero iba a ser un aparcamiento subterráneo, después un museo para la colección Massaveu, Palacio de las Artes, Facultad de Bellas Artes, Palacio Municipal, viviendas y oficinas, las Torres de Calatrava, el Palacio de Justicia. Lo de las Torres de Calatrava en concreto fue quizás lo que produjo un sarpullido más importante en la ciudad, hasta el punto de que incluso la propia UNESCO, a través de ICOMOS, pues llegó a oponerse radicalmente por la afección que podían tener esas actuaciones sobre el importante patrimonio prerrománico asturiano a su realización. También la movilización popular, desde luego, dio al final al traste con ese proyecto que era evidentemente muy quimérico, y al final todo se ha quedado, como sabemos, en una obra mucho más anodina, de viviendas, supuestamente también que podría dar cabida a algunas actividades comerciales y que va a tener muy difícil salida en el mercado, dada la coyuntura inmobiliaria que existe en la ciudad. En cuanto al crecimiento exterior, pues una noticia como esta creo que es bastante relevante, en la que se nos muestra cómo Oviedo, una ciudad, una pequeña capital de provincia el contexto atlántico, solo es comparable en el crecimiento, y en ese sentido también hay que loar el cumplimiento de los objetivos que se habían planteado en un principio. Solo puede ser comparable en su crecimiento a ciudades como Castellón, Alicante o Valencia, que son las que han tenido un desarrollo urbanístico más importante en todos esos años del boom inmobiliario, hasta el punto de que casi un 30% de las viviendas que hoy existen en Oviedo se han construido en este periodo. Y eso evidentemente ha dado lugar a lo que se esperaba, a un crecimiento importante de la población, mientras todo el conjunto de la comunidad autónoma seguía estancado, mientras otras ciudades perdían población. Paradójicamente, Oviedo, y en ese sentido sí que funcionó de alguna manera esa actuación de intento de captar demanda en el exterior de la ciudad siguió creciendo, siguió atrayendo población, aunque no tanta como para poder ocupar todo el parque inmobiliario que se construyó. Algunos espacios en concreto hacia el este de la ciudad, Montecerrao, La Florida, y sobre todo hacia el oeste, Coyoto, muy especialmente la Corredoria, fueron los que acapararon ese importante crecimiento. Al final estalla, ahí la producción se convierte en sobreproducción. Efectivamente se construye mucho, pero al final se construye, aunque se capta mucha demanda, en el exterior efectivamente no se puede captar tanta demanda como el crecimiento que se está produciendo. Por lo tanto, algo que sabemos también de Oviedo y de toda España, una crisis de sobreproducción, como todas las crisis de sobreproducción, y en este caso crisis de sobreproducción fundamentalmente inmobiliaria, ¿no? Y ya entraríamos aquí en el apartado, para terminar, de las consecuencias y las secuelas, muy brevemente, porque creo que esto, lo otro también, por supuesto, puede ser más interesante también para el debate posterior y otras partes posteriores de la jornada, pero solamente indicar, y por otra parte ya se han ido mostrando también las importantes consecuencias y secuelas a medida que se iba describiendo el proceso.
el boom urbanístico colapsa rápidamente en un par de años y deja una serie importante de consecuencias y de secuelas que podríamos diferenciar en esa vertiente socioeconómica y también en la socioespacial. A pesar de toda esa demanda, un gran parque de viviendas vacías. Según algunos cálculos, hasta 20.000 viviendas permanecerían sin ocupar en la actualidad. Y eso en abierta contradicción, porque eso no es que no haya demanda, en abierta contradicción con la existencia de una demanda importante de varios miles también de vivienda social que, sin embargo, no se llegó a construir. Y también al mismo tiempo que aumentan las deudas hipotecarias y los desahucios a familias humildes en toda la ciudad. Esos fenómenos y esas contradicciones. Se han conseguido unos objetivos y a costa también de unos resultados sociales muy fuertes, ¿no? Evidentemente también la deuda de las personas, por una parte, y la deuda de las familias, pero muy especialmente también la propia deuda municipal, que de alguna manera es de todos, y en la que tampoco existe un acuerdo respecto a su cuantía, pero quizás de los 120 millones de los que se podría estar hablando, habría que considerar también la parte de deuda que todavía no habría aflorado, que podría hacerlo con la liquidación de Cinturón Verde o con Villa Magdalena o con el propio Palacio de Congresos. Es decir, que la losa de la deuda es una losa cuya cuantía no se conoce en la actualidad, pero es evidentemente muy importante, más que el resto de las losas. Y desde el punto de vista socioespacial, pues quizás convendría traer otra vez a colación esa diferenciación que hacía Quirós Linares cuando estudiaba la ciudad en décadas anteriores, a mediados de siglo o a principios del siglo XX, esa diferenciación entre los barrios altos y los barrios bajos de la ciudad, en un sentido no solo topográfico, sino más intencionadamente topográfico y social al mismo tiempo, porque son los barrios altos del centro y del occidente los que también en este proceso han mejorado sustancialmente en su calidad, en su atención, en los servicios, sobre todo los servicios de limpieza, de abastecimiento, de iluminación, etcétera, en tanto que en alguna medida, y a pesar de intentar extender el modelo a todo el conjunto de la ciudad, otros barrios, los de la parte oriental, sobre todo, y otras periferias también, en menor medida, pues han estado, como siempre, bastante por debajo en los estándares de dotación social y han conocido pues, importantes impactos que tienen que ver sobre todo con la fragmentación de las grandes infraestructuras, con lo que producen grandes equipamientos que no son para el uso de los vecinos de las zonas, sino que son equipamientos de interés extralocal, como por ejemplo, sin ir más lejos, y para hacer referencia a lo más reciente, pues el nuevo hospital regional y otros de ese tipo, problemas de desorden urbano también en general, ¿no? Sergio Tomé vincula, a modo de resumen también en este aspecto, y hace referencia al encarecimiento, al que antes hacíamos referencia, que es una secuela que ha permanecido de alguna manera del precio del suelo y de los inmuebles, de las viviendas en Oviedo, y vincula ese fenómeno también con la exclusión desde el punto de vista social, con las diferencias sociales que eso genera. Reconsideración del modelo. La reconsideración del modelo, simplificando mucho también, como decimos, se podría hacer, claro, lo más normal es que haya que modular después, ¿no? Solo por poner cosas muy evidentes y muy contrapuestas, ¿no? En la medida en que se hable de brotes verdes o de la posibilidad de nuevas fases expansivas de la ciudad, evidentemente podría plantearse la posibilidad de volver a reeditar de alguna manera ese modelo que intentábamos describir o hablar de otro modelo. Ese modelo ha dejado muchas cosas que estaban planeadas y que no se llegaron a ejecutar como consecuencia de la crisis. Pues una posibilidad podría ser el retomar toda esa serie de actuaciones en la misma línea que ya se había
hecho. Tendríamos entonces más losas, más losinas, más losonas, más soterramientos, bien, siempre actividades de obra, siempre actividades de cemento que de alguna manera podrían alimentar una nueva fase, sobre todo desde el punto de vista del sector de la construcción. Precisamente hoy mismo y en relación, para que veáis que también la información se procura actualizar hasta última hora, hoy mismo y probablemente en relación con la celebración de estas jornadas ya hay vecinos en otras partes de la ciudad que están empezando a reclamar que se les construyan las losas que se les habían prometido en su momento y que no se llegaron a realizar. Yo creo que no interpretan muy adecuadamente lo que se plantea exactamente en Imagina un Boulevard, pero es importante, desde luego, que la ciudadanía empiece a hacer presencia respecto a los proyectos que se plantean para el futuro en la ciudad. Ese modelo probablemente incidiría también sobre bolsas de suelo vacante. Algunas se llegaron a construir, la última la del Vasco, a otras no llegó tiempo para hacerlo, pero podría volverse otra vez sobre la fábrica de gas, que ya tiene un proyecto en concreto, o, desde luego, también las que están en la mente de todos, la fábrica de armas o las viejas instalaciones del antiguo hospital provincial, para las que pues, probablemente, no, seguro en este momento se están planteando proyectos, pero quizás más todavía en la sombra, ¿no? Y van aflorando poco a poco en los medios de comunicación. Modelo alternativo, otro modelo diferente. Evidentemente, esto ya sería otro tipo de ponencia. Esto es solo un apéndice, una especie de síntesis de conclusión para el inicio quizás del debate posterior. Poner algunas cosas que quizás debería incluir un modelo alternativo. Probablemente con muchas de ellas todos estemos de acuerdo. Quien no estará de acuerdo en que sea más participativo frente a aquel carácter opaco de las sociedades que se crearon en los años 90, ¿quién no puede estar de acuerdo en que el legado histórico sea más tenido en cuenta, esa inclusión armónica de la historia de la ciudad en las nuevas perspectivas de actualización y crecimiento, el propio entorno territorial y ambiental, desde luego en la necesidad, la sostenibilidad, la necesidad de reorientar las prioridades, incluso radicalmente, prioridades tanto desde el punto de vista de en qué sectores es importante actuar, en qué partes de la ciudad es más importante actuar, sobre qué problemas sociales es más importante actuar y por qué no también, desde luego, los propios instrumentos normativos. Aquí he querido terminar con 4 humildes ejemplos de fenómenos que de alguna manera están en marcha y que se podrían añadir otros muchos, pueden marcar una seña, pueden marcar una ruta de otro modelo de hacer ciudad, ¿no? En Oviedo. Por ejemplo, el Plan Oviedo 30, que se ha empezado a poner en marcha en los últimos tiempos, que quizás llega con mucho retraso respecto al fenómeno original de la peatonalización, pero que bienvenido sea también, en cualquier caso, en la ciudad, pues abre un futuro muy esperanzador y también en la perspectiva de la participación ciudadana, porque surge concretamente de una iniciativa ciudadana a la que el propio ayuntamiento de alguna manera da acogida, ¿no? Otra cuestión importante por el contraste también es la que contrapone los grandes equipamientos de relumbrón frente a equipamientos mucho más modestos, pero de carácter social, de carácter público o de carácter autogestionado, como podría ser el ejemplo de La Madreña. Claro, no es portable exactamente en cuanto a su particularidad, pero sí como idea, ¿no? Para poder ser implantado y cultivado en otros lugares y en otros contextos de la ciudad. Otra deuda pendiente, muy importante, es la del entorno
ya en el ámbito periurbano de la ciudad el maltrato al patrimonio natural que circunda a la ciudad. Una ciudad que no tiene mar, una ciudad que no tiene río, cosa rara ya, que solo tiene un monte y que no ha sido capaz hasta el momento de incluir ese monte como un importante recurso como seña de la ciudad y como desahogo, ¿no?, también ambiental de la misma. Ha habido un par de planes, sobre todo varios planes, siempre fracasados. El plan Rañada de principios de los 90, el plan del parque periurbano de la década del 2000 y por el momento, salvo algunas actuaciones muy escasas, esa deuda sigue pendiente todavía. No parece que una ciudad como esta pudiera desarrollarse en el futuro sin tener entre sus objetivos principales una atención especial para ese lugar. Y en cuarto término, y ya para terminar, pues también acciones de dignificación de las periferias de Oviedo, mediante la integración de las periferias entre sí, por una parte, y con el resto de la ciudad también, como sería el caso, que creo que es especialmente recomendable, para citar aquí, por supuesto, porque es el motivo principal de las jornadas, del proyecto del bulevar por una entrada a Oviedo. Es muy significativo eso de la entrada a Oviedo, con todas las connotaciones que tiene. Imagina un bulevar. Bueno, con esto doy por terminada esta presentación, estas consideraciones. Os agradezco vuestra presencia y vuestra atención. Muchas gracias.